Buenas, ¿cómo están? Bienvenido a la Guarida del León. Bienvenidos todos, ¿verdad? Siempre como buen paraguayo comemos las eses por una cuestión del guaraní también que nos deja una mala costumbre de comernos las consonantes al final. Buen día, buenas tardes, buenas noches, profe. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, Alejo. Vaya tende Del, pujarebe asaye yoaite. ¿Cómo están en esta mañana casi siesta, diríamos en guaraní? ¿Verdad Ñaimeñima que sí? coape. Estamos otra vez Sí, acá. estamos grabando nosotros esto el sábado. Así es que, sábado, ¿qué fecha es hoy, profe? Sábado Día de Santa Ana y San Joaquín. Día de 26. cortar los parrales, las uvas. Ah, Fecha maravillosa. Sí. espectacular. Entonces, Una triada de días sensacionales. 24 San y, a- Francisco, San a- Francisco Solano, ayer Santiago y hoy San Joaquín y Santa Ana. y quería recordar justamente eso a nivel de lo que Saludos a todos significan. los abuelos. Exactamente. Una cosa muy importante también que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es que el 24 se recordó en el natalicio del mariscal López. Y el 25 se recuerda el fallecimiento de su esposa, su mujer, Madame Lynch, ¿verdad? Creo que ella esperó celebrar espiritualmente el último cumpleaños del mariscal y después se entregó para poder ir a otro mejor plano, ¿verdad? Creo Claro, para que trascender. hasta el último momento esa pareja, ¿eh? Para mí era una de las historias de amor más tristes, pero más profundas a nivel real, ¿verdad? Porque ocurrió y mundial. Yo no conozco una historia que sea tan profunda, que guarde tantas cosas dentro, ¿verdad? Sí, la verdad que la historia nos ofrece muy pocas uniones, muy pocos romances, muy escasas, escasas historias comparables o análogas a la de Francisco Solano y Elisa Alicia. Tal vez la vieja historia de Gala Placidia y el rey visigodo Ataulfo tenga cierto parecido, pero solo parcialmente. La historia de Elisa y de Francisco Solano tiene todos los ingredientes para convertirse en una especie de clásico épico y lírico a la vez. Sí, 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 justamente es lo que lo que yo siempre admiré de esa hermosa historia, ¿verdad? Nosotros tenemos y estamos bendecidos por ellos. Es como Mm. que un renacimiento del Paraguay. Obviamente que lentamente, inclusive hasta los adversarios, están reivindicando la figura del Mariscal López. Increíblemente estoy viendo programas de estos masones que tienen cabida en las televisoras públicas del Estado, que hasta están hablando de la reivindicación del Mariscal López. Y eso es una victoria porque quiere decir que ellos ya no pueden contener esa fuerza espiritual de la verdad, porque la verdad os hará libre, dice el maestro, ¿verdad? Así que Así eh, creo, es. creo que por ahí van los tiros, ¿ah? Sí, solo esperemos que no nos presenten un Mariscal López descafeinado, porque eso sería verdaderamente una traición a la memoria de un Y personaje tan... de ellos no podemos Mm, esperar muchas cosas buenas, ¿verdad? De los mm, legionarios y de los masones, que son los verdaderos enemigos del Paraguay, ¿verdad? No podemos esperar muchas cosas buenas. Lo mm. importante es que no pueden con la presión histórica. Y así como no están pudiendo con eso, ellos mismos están caminando hacia darnos apertura a gente como nosotros. Creo que hay gente como nosotros que realmente está estudiando y analizando no solamente la historia, sino que a cada uno de los personajes de forma individual. eh, es algo inevitable, no van a poder contener, porque es con mucha verdad. Justamente estoy levantando en el TikTok pequeños pedazos de lo que es el Caraiguazú y su figura. Y es terrible como hay mucha gente que está mal aprendida, que tiene ese concepto de la leyenda negra del Caraiguazú y de los López, ¿verdad?
porque es muy fácil desmentir. Cuando vos empezás a hablar con argumentos sólidos, no- Transmitida, hay que decirlo con todas las letras, lamentablemente por cierto sector de la iglesia. y ahí va. Y sabemos qué sector, justamente de ello tenemos que hablar. Estamos hablando de ello en el último paso. En el comentario que tuvimos en este video del anterior, justamente en YouTube, no, disculpen, yo tengo tantas redes, en WhatsApp me escribieron algo muy importante. Un paraguayo que vive en España me escribió con sarcasmo, con un poco de picante, ¿verdad? Pero tiene algo que ver, ¿verdad? Él habla de que nuestra revolución comunera, la de Paraguay, fue en contra de los jesuitas y él veía a los jesuitas como algo bueno y que el paraguayo siempre defendía al final lo malo, ¿verdad? Como que si el doctor Francia, el mariscal López y los franciscanos y lo que era el ser paraguayo sea algo malo, ¿verdad? Ese concepto hay que tener en cuenta porque justamente es lo que fue trazando esta disyuntiva de la no aceptación del paraguayo a ser paraguayo. Porque ese concepto de que el paraguayo es un cretino que se quedó en la sangre del paraguayo, ese concepto del paraguayo es un cretino por haber seguido a este tirano, que fue lo que se dijo cuando empezaron con el tema de la disputa entre los legionarios y los nacionalistas. Eh, Nosotros hoy lo llevamos en la sangre y mucha gente, y especialmente la joven, no quiere estar del lado del cretinismo. Sin embargo, es solamente un título, un sticker que nos pusieron. Sin embargo, nosotros, como paraguayos, si investigamos, nos damos cuenta que los cretinos son ellos. Cretinos porque no ven la verdad, porque tratan de borrar la verdad con mentiras burdas. Y eso es el cretinismo. Nosotros lo único que estamos queriendo hacer es mostrar lo que pasó cabalmente y estar orgulloso de quienes somos. Somos hispano-guaraníes. Y gracias a nosotros existió la hispanidad del Plata. Y voy a repetir 1.000.000 de veces. Gracias a nosotros, a Asunción, existió la hispanidad del Plata, porque si no los bandirantes nos hubieran comido vivo. ¿Verdad? Así Profe, mismo. adelante. No, estaba haciendo un gesto nada más, Sí, sí, sí. doméstico, no había nada. Estoy escuchando atentamente, sí, de eso se trata. Además que nosotros en Paraguay, debido a la magnitud y a la envergadura de ese suceso que fue el final trágico de la contienda de la guerra contra la Triple Alianza, sufrimos una especie de obsesión que es buena y es mala, como todas las obsesiones. En el sentido bueno del problema, eh, ha generado una enorme continuidad de ese núcleo medular de nuestra historia que fue la contienda del 70, donde confluyen todas las corrientes y todas las razones de existencia del Paraguay o de su no existencia. Pero en el sentido malo ha generado lo que en una clase de historia se me ocurrió designar con el nombre de triple aliancitis. Sufrimos de una especie de inflamación del Sí. estudio de la triple alianza y descuidamos otras. Y al descuidar esas otras, lo que ocurre es que parece que el Paraguay no existe antes de Francia y de los López. Y no es cierto. Parece que el Paraguay, que Francia inventó, como cierto reconocido historiador ha dicho en estos días o ha popularizado a través de las redes, inventó el Paraguay. Y Francia es todo lo que Francia, no voy a venir yo a disminuir, pero ni en un ápice ni en un palmo su figura, pero Francia construyó sobre hombros de gigantes. Y es lo que te quiero López decir. construyó sobre hombros de gigantes. Francia vino a defender lo que era la identidad del paraguayo, que ya Claro, estaba. y volviendo a, tratando de cerrar esa idea. Entonces,
No, es que López defiende con su sangre y la sangre preciosa de nuestros hombres, mujeres, niños, ancianos mutilados, etcétera, un país naciente. Nosotros ya éramos una entidad, una patria, una nación, una comunidad demasiado nutrida y demasiado fortalecida por tradiciones, experiencias, creencias, motivaciones, rasgos, características, folclore, música, ciencia, etcétera, lengua. Y esa comunidad tuvo sus epopeyas o vivió otras epopeyas en el tiempo, en el pretérito, que también merecen ser tan estudiadas como la Triple Alianza y que de hecho son la causa remota de la Triple Alianza. Como por ejemplo las que estudiamos en el encuentro anterior, las que rememoramos, la primera revolución comunera de Irala versus Cabeza de Vaca, o la de la segunda de Bernardino de Cárdenas y el Cabildo versus los gobernadores y el clero jesuita. Y lo mismo con un caso que resulta, para muestra basta un botón. Las estancias de la patria. Las estancias de la patria que con tanta justicia se celebran como una de las mayores realizaciones económico-sociales de los gobiernos de Francia de López, ya existían antes de Francia de López, solo que no se Claro, llamaban estancias de la patria, se llamaban claro. las estancias del Las del rey, rey, sí, pero, señor. pero eso no figura en ningún libro de historia, al menos de los, de los clásicos o de los que llegan a la masa, a la juventud. Sí, Roberto Quevedo, sí, Luis G. Benítez, en algún momento también Efraín Cardoso, pero no se enfatiza lo suficiente y es hora de que empecemos a mirar también ese Agüero de pájaro. pasado, sí, ese pasado tan hermoso que fue el pasado del Paraguay naciente, ese pasado que es despreciado por igual, eh, parece, tanto por progresistas como por conservadores, por derechistas como por izquierdistas, colorados, liberales, clericales y anticlericales, por una u otra razón. Y sin embargo, es el germen de nuestra nacionalidad. Yo, con esto termino, yo no me canso ahora de celebrar y de admirar nuestro bello escudo asunceno, nuestro primer escudo, porque ahí se encuentran varias de las claves para interpretar lo que somos. A mí me encanta, como decís, y me encantó lo que hicimos en el programa pasado. Me encanta el escudo, coma, me encantó lo que hicimos en el último programa, donde desglosamos lo que es ese escudo y su profundidad, independientemente de que o los dos escudos que tengamos actualmente simbolicen lo que simbolicen, ¿verdad? Claro, no vamos a Nosotros, venir a cancelar nada aquí. no, no, no. Solamente que estamos admirando un patrimonio. Recuperando. Claro, es un patrimonio nuestro. Es Y una eso que, identidad. Alejo, no hablamos de eso, hablamos del escudo y no hablamos de la bandera. Y eso es algo en que reparé solo en estos días preparando este nuevo encuentro. Nuestra bandera Espectacular. es la bandera austríaca. Sí, La bandera de Asunción es la bandera de austriaca, en Austria. homenaje a los Austrias, justamente. Claro, claro, totalmente. Mm, Totalmente, porque es rojo, blanco y rojo. sí, Y fácilmente puede ser la bandera del país. O sea, esa es la conclusión que puedes tener. O sea, no está muy lejos de la bandera de Asunción ser la bandera del Paraguay. Y ahí es donde volvemos a lo que dijiste en el último programa. Decir Paraguay es decir Asunción, ¿verdad? Asunción en guaraní es Paraguay y Paraguay es Paraguay. O sea, lo lees en guaraní, la Y para nosotros es una consonante que se pronuncia ¿verdad? Es una mm, expresión gutural que se hace ¿verdad? Y esa simboliza el agua, es Paraguay y habla exactamente de todo lo que simbolizamos nosotros. ¿Verdad? Yo creo que está muy dicho y es muy profundo todo eso. ¿Verdad? Nos caracteriza, nos da una identidad que no tenemos que perderla, o como dice el profesor, tenemos que recuperarla
y tenemos que afianzarnos, estar orgullosos de ello y defender también nuestro Paraguay. Tenemos que defender a Asunción, porque Asunción está tomada completamente por todo lo que simboliza el antiparaguayismo o lo que simboliza el legionarismo del país. ¿Sí? Como todas nuestras instituciones. Claro, no querer ser paraguayos. O sea, el Renegar. legionario, claro, el legionario, porque es lo que tiene en su problema. Él quería ser porteño. Él quería depender, o sea, vamos a ir al origen del legionario. Él quería ser porteño, él quería que Paraguay, la provincia del Paraguay, dependiera de Buenos Aires. Eso es lo que quería. Así es. Nunca le salió, nunca. Inclusive estuvieron entre los próceres y se dieron vuelta otra vez como para poder retomar desde el corazón de esos grandes hombres para poder dar vuelta a Asunción hacia Buenos Aires. Y como dijo nuestro gran Caraiguazú, ni España, ni Buenos Aires, ni lo que es Portugal, ¿verdad? Nosotros somos Paraguay. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Nosotros somos Paraguay. Hoy en día sí tenemos ya una identidad creada, pero creo que podemos ir un poco más allá y esa es la parte que estamos trabajando con el profesor. Creo que podemos aglutinar a los hermanos hispanos del Río de la Plata, incluyendo a Chile, ¿eh? Le podemos meter a Chile dentro del paquete. Bien. Los nacionalistas nuevos, modernos, los hispanistas modernos, podemos empezar aglutinándonos desde el Cono Sur a través de la Hispanidad del Plata, que tiene como corazón no Buenos Aires, no Santiago, no Santa Cruz, no Charcas, Asunción, porque Asunción le dio vida a todo. Asunción hizo que esto sea realidad. Y Asunción Así tiene es. que volver a ser la madre de la resurrección de la Hispanidad del Plata. Ese es el mensaje y para eso Amén. estamos haciendo este trabajo. Gracias, profesor. Adelante, profe, vamos a arrancar con este mensaje profundo. Arrancamos de donde nos quedamos. Bien, habíamos quedado en el final de aquella segunda revolución comunera, nos habíamos preguntado qué había sucedido posteriormente y habíamos relatado que las confrontaciones no acabaron en 1649, sino que siguieron su curso judicial, jurídicamente, en otras instancias, es decir, en las instancias mayores de España, que son las del Consejo de Indias, de donde habían surgido reprensiones para ambas partes participantes. Ahora, en lo que hace a las conclusiones político-pragmáticas de esta revolución, escuchemos a lo que nos dicen, por ejemplo, historiadores como Ignacio Telesca. El poder que emana de la compleja red de influencias políticas tejida por los padres de la Compañía de Jesús en Lima, Asunción, Santa Fe, Córdoba, Charcas, Buenos Aires, conformada por un entramado de intereses económicos coaligados basados principalmente en el beneficio de la yerba mate, subsidiariamente en la explotación de maderas, producción de cueros, grano, tabaco, ganado, arte sacro, en el cuasi monopolio del comercio virreinal, y último, pero no por ello menos importante, en el tráfico de esclavos. Es una de las conclusiones de esta segunda revolución, es decir, ese poder construido pacientemente durante 30 años, sale fortalecido, eso hay que reconocerlo, poder pragmático de esta segunda revolución. Por otra parte, hay una figura, diríamos, política, pero de alta política, no cualquier concepto político. Mito política, diría yo, que es la del poder regio sacral, el rey como vicario de Dios, como árbitro de justicia, por tanto, que en esta etapa que concebimos como moderna, alcanzará su último esplendor en la figura de Carlos I de Habsburgo y podemos decir también en la de Felipe II, tal vez aún con mayor fuerza, como monarca universal, degenera en una figura que le va a hacer mucho daño a la monarquía y bueno, para mí personalmente, y creo que eso vos lo sabes, Alejo, la monarquía es la forma superior de organización social. No voy a decir ni siquiera de gobierno, sino de organización social. En la figura de los reyes administradores gestores del siglo XVIII. Es decir,
una capiti diminutio, una degradación del importantísimo rol metafísico que cumplen los reyes en una organización social y política. Bueno, de hecho, esta caída, mm, este estado de periclitado de la figura regia, anuncia ya de alguna manera la caída que ocurrirá 100 años después, o 150 en este caso, de lo que se llama el antiguo régimen. Bueno, ciñéndonos al Paraguay, aquí se me ocurre poner un título bastante relacionado con nuestro sabio guaraní, que vamos a traducirlo para nuestros amigos de España y de otras latitudes. Naranja giavante oñeja canumpava. Solamente las naranjas con frutos son las que son golpeadas. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? El Paraguay siempre fue, desde Asunción y desde las demás ciudades que desde Asunción se fundaron y a ella concurrieron también con su producción, la madre nutricia, pero no en un sentido poético, en un sentido real, económico y palpable de toda la provincia, de todo el Río de la Plata. Eso se dio por medio de planteles completos de hombres, de seres humanos. Por ejemplo, a Buenos Aires van 70 personas, de las cuales las 70 partidas de Asunción, ¿verdad? Pero de las cuales 59 son mancebos de la tierra e indígenas. Es decir, son asuncenos puros y duros, no son, entre comillas, españoles peninsulares. Y solo 11 son españoles puros, por decirlo de alguna manera. Es decir, Asunción aportó la práctica totalidad de los planteles que compusieron posteriormente la población bonaerense. Que es lo que yo estoy diciendo, que es lo que Sí. estamos, con eso arrancamos. Y Bueno, y ahora, te quiero robar una metáfora ahí que yo creo que te va a encantar. sí, Yo le veo a Asunción como a la diosa Hestia. La diosa Hestia simboliza el calor del hogar. Ella es el fuego que mantiene el hogar unido. ¿Cómo nace su mito, su gran valor? Ella era la que mantenía el calor dentro del hogar de los dioses. Cuando los dioses se pelean entre ellos, ella es la que lo que va y hace la comunión entre ellos. Tan grado fue su compromiso también que ella se deja absorber por el fuego, deja su lugar para no tener el protagonismo y para poder darle ese calor y esa unidad, que cuando los dioses se acercan a ese fuego dejan de pelear y se empiezan a escuchar. Entonces, para mí Asunción representa esa Hestia para lo que después fue la hispanidad. Es ese aglutinar, es nacer de acá todos y de ese fuego de la diosa Hestia para todos, ¿verdad? Para mí es muy importante y es una metáfora muy linda precisa y preciosa. eh, representarle a Asunción como a la diosa Hestia. Para mí es así, porque es tan humilde, tan sencilla, pero tan poderosa al mismo tiempo, porque el poder que tuvo que tener ella para poder dominar a esos monstruos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de Asunción. Asunción es poderosa, pero es humilde, es sencilla, ¿verdad? Y es callada, es de esas madres que amamanta, educa, protege y sigue controlando desde la distancia. Por eso Sí, me apasiona la imagen de Asunción. así es. Escuchemos a Efraín Cardoso que nos revela cómo era consumida la hacienda paraguaya en aras de nuestros hijos e hijas. Anomalías fiscales, CISA y Puerto Preciso motivaban hondo descontento en el Paraguay y las pesadas gabelas que a principios del siglo XVII agobiaban su principal producto, que era la hierba. En 1680 se decretó el impuesto de CISA a cobrarse en Santa Fe, consistente en medio peso sobre cada arroba introducida en este puerto y de un peso por la conducida al Perú y Tucumán. Estaba destinado su producto a costear las fortificaciones de Buenos Aires, es decir, estábamos pagando la defensa de Buenos Aires.
En 1701 se duplicó el impuesto para destinar su producto a la defensa de Santa Fe y Tucumán contra los avipones de Chile, contra los araucanos y de las costas del Pacífico, contra los piratas ingleses. Vanamente clamó nuestro país, nuestra provincia, por la abolición de estas cargas fiscales, tanto más irritantes cuando que las propias guerras del país, las nuestras, la de la madre, contra los indios del Chaco y contra los bandeirantes, debían costearlas los vecinos sin ayuda alguna de la Real Hacienda. Otra medida injusta fue el puerto preciso establecido en 1663 en Santa Fe. Las embarcaciones paraguayas solo podían navegar hasta ese puerto, paraguayas, porque después voy a decir quiénes sí podían, hasta navegar hasta ese puerto y allí transbordar sus mercaderías a carretas que debían ser forzosamente de los vecinos de Santa Fe para su conducción a Buenos Aires. Innumerables e infructuosas fueron las quejas contra estas anomalías que estimularon notablemente el espíritu de rebelión. Había una excepción con respecto a estos agobiantes impuestos y a ese agobiante transporte terrestre desde Santa Fe. Esa excepción era justamente la Compañía de Jesús. Y ahí entendemos ahí están los jesuitas, ¿verdad? por Obviamente qué irritaba tanto al pueblo, ¿verdad? Y cómo es que nosotros, como diría el amigo el cual me citaste, queremos solo lo malo o reivindicamos solo lo malo. Reivindicar la justicia es reivindicar algo malo. Ni siquiera estamos diciendo que el otro sea malo. El otro se aprovecha y bien que lo haga. Allá él que tiene todo el derecho de acumular privilegios si es que sirve a sus fines, que no son pero los todos fines de la podemos ser República iguales. Paraguaya. De la República Paraguaya. Pero la justicia es es uno de los componentes fundamentales junto a la paz bien entendida, la paz de Cristo de la nación paraguaya. Por eso es que, volviendo al tema heráldico, figura en su escudo. Bueno, entonces, uno de los puntos más álgidos de esta disputa fue la instauración de Santa Fe como puerto preciso en 1662, algunos hablan del 63, donde todos los productos que llegaban en los barcos procedentes del Paraguay, y lo dice Telesca, excepto los pertenecientes a las misiones jesuíticas, tenían que pagar un impuesto especial. Las razones fueran variando, pero siempre era para colaborar en la defensa de Buenos Aires o de Santa Fe. Esta obligación se levantó recién en 1779, es decir, unos años después de la expulsión. La tan vapuleada expulsión. Esa expulsión que es vapuleada, y lo siento al decirlo, sobre todo por los hispanistas, que acusan a esa expulsión de haber sido la causante, prácticamente la primera y única causa de las posteriores secesiones, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro punto. Hay mucho amor a eso, no entienden, parece que ellos no sé si nosotros por ser paraguayos, ¿verdad? Por haber vivido, hacemos... Porque lo tenemos en la sangre. Claro, porque tenemos esa discriminación perfecta de que el jesuita no era un aliado. Nosotros es como que tenemos de forma instintiva comprender el objetivo jesuita. El objetivo jesuita era hacer un estado dentro de otro estado, que es lo que hicieron, de hecho. ¿No? De hecho, así se consideraban. Ellos decían que el límite del Paraguay era el Tebicuarú. Eso no lo digo yo, está escrito en sus memoriales. El límite de la provincia del Paraguay, donde comienza la provincia de las Misiones, ¿no? Sí. Para ellos eran otra provincia. Bueno, y vamos a la tercera y quizá la más prolongada y dramática de todas las revoluciones, que fue la que se inicia en 1717 y que durará, al menos en su aspecto social y bélico, la friolera de 18 años. Prácticamente es la que se puede dividir en dos etapas, ¿verdad? Sí, en dos momentos, pero dos etapas creo que conllevaría una distinción bizantina, porque en realidad el espíritu y los hombres fueron prácticamente los mismos, al menos desde el bando paraguayo, el bando de los comuneros, ¿verdad?
siempre fueron los mismos, tal vez con la llegada de Fernando de Mompox y Sayas aparece uno nuevo, pero vendría a ser un José Antequera 2.0, ¿verdad? Entonces, nos dice la información de Cardoso que Diego Reyes Balmaceda, el gobernador, que cometió muchísimos errores, pero podemos resumirlos en no querer respetar el orden, atención a esa palabra, orden que imperaba en el Paraguay sobre el reparto de indios en encomienda, obra de la voluntad popular y no de las leyes de la corona. En 1717 entregó a los jesuitas algunos cautivos tomados en una expedición inmotivada contra los payaguáes, una expedición que generó la ira de los paraguayos, la justa ira, porque fueron literalmente a arrasar tolderías payaguáes y a traer a los supervivientes cautivos y a entregárselos a los jesuitas Directo. en lugar O sea que de los al final paraguayos. los jesuitas se nutrían de eso también, Fue básicamente. una racia y además el pueblo paraguayo de Azuceno estaba en paz desde hacía muchísimo tiempo con los payaguáes. Los payaguáes participaban de su comercio, eran actores folclóricos ya asentados en el comercio de la ciudad. Bueno, el cabildo ¿qué hace? Se yergue retadoramente frente al gobernador que desconocía los derechos de la provincia y obtiene de la audiencia de Charcas con de una forma cinematográfica hollywoodense, porque una de las reacciones de Reyes de Balmaceda fue interceptar todos los caminos para que ninguna carta saliera del Paraguay, los caminos que llevaban a Charcas, y de una manera que podríamos llamar militarmente de comando, el cabildo logra que uno de sus hombres llegue a Charcas y se conozca los desafueros que aquí estaban ocurriendo. Entonces Charcas, la audiencia de Charcas envía a varios jueces pesquisidores para investigar los sucesos. Además se denunciaron otros actos tiránicos del gobernador, se pide su destitución y finalmente la audiencia de Charcas nombra como juez pesquisidor con todos los atributos que un juez pesquisidor tenía, que eran numerosísimos, a José de Antequera y Enríquez de Castro, ¿verdad? Y lo hace en 1720. En el transcurso de 9 meses llega a Asunción en 1721 y es ganado por la causa popular. Su La instinto y gente su le conocimiento de la acepta. justicia no solo la acepta, sino que él es ganado por la causa popular. Él reconoce la justicia del planteamiento del cabildo en representación del pueblo y de todos los estamentos del gobierno paraguayo. Remueve del gobierno a Reyes Balmaceda, lo apresa, Reyes Balmaceda después va a escapar y asume personalmente el mando, pero no lo asume arbitrariamente. Estaba dotado de esas atribuciones por la audiencia de Charcas. Con el apoyo de la Compañía de Jesús, Reyes obtiene su reposición por la figura del virrey. La figura del virrey de la audiencia, pues siempre jugaban a un tira y afloje. ¿Y por Sí. qué? Porque las gobernaciones políticas de las Indias estaban diseñadas así para que ninguna de las dos instituciones Ninguno de los dos poderes. asuma el poder completo. Entonces, de repente la audiencia tenía ciertas atribuciones, el virrey otras, Y es y el poder legislativo y judicial, ejecutivo actualmente. unas y otras se extralimitaban o se dejaban empujar o mover por el otro. La provincia no acata esa resolución y se declara en rebelión. Bueno, ahí estamos ya enfrentados al virreinato. Como siempre. José de Antequera Enrique de Castro, proclamado padre de la patria, encabeza esa resistencia. ¿Quién es nuestro héroe? Porque fue un héroe. Era un español, porque todos éramos españoles, nacido en Panamá, parte del virreinato del Perú en ese entonces, en 1690, con dotes poéticas, conocedor del latín, egresado de la Universidad de San Francisco Javier, primero de los jesuitas, por eso conocía muy bien al oponente en este caso,
Luego estudia también en Lima leyes y teología de vasta ilustración y una gran energía. Sus adversarios siempre, sin pruebas, sin ningún documento, levantan la leyenda de que tenía ciertas filias protomasónicas o relacionadas con el jansenismo francés, Siendo pero que no ellos primero, la masonería estaba aún en ni siquiera pañales, en feto, ni siquiera en feto, nacería, estaba naciendo recién en 1727, de los perdón, mismos jesuitas, entre paréntesis. 1717, perdón, 1717 en Londres, pero en ese momento todavía no tenía una entidad reconocible y todavía no llegaban sus Los males a jesuitas esta todavía no le tierra. parieron del todo. Los jesuitas todavía no le parieron del todo. Y bueno, por otra parte, el jansenismo o el regalismo francés nunca tuvo entrada en estas tierras, nunca tuvo entidad, nunca tuvo influencia. Vamos a ver muy prontamente que esta acción de los comuneros paraguayos se entronca con los comuneros de Castilla y con la tradición foral y comunitaria propia de Castilla. Y para quien quiera entender de manera más rápida, neta, lo que esto significa, le recomendaría leer ese famoso romance de la Jura de Santa Gadea. No por veracidad histórica, pero por lo que significa. Por ahí podemos leerlo al final de este encuentro para que se entienda lo que queremos decir. Porque ahí vemos ya en un romance popular castellano lo que Castilla y León pretendían de sus monarcas o junto a sus monarcas. Bueno, Una entonces, cosita antes de seguir, Edgar, sí, que me parece en este momento muy oportuno con lo que estás hablando, porque creo que el presidente de la República, Santiago Peña, se equivocó gigantemente en su apreciación histórica de lo que era el Paraguay o lo que fue esta revolución comunera. Evidentemente él se refirió a esta las fechas que dio, ¿verdad? Donde él decía que Paraguay ya buscaba su independencia de España, ¿verdad? En esta revolución comunera. Y los conceptos que hay que tener en cuenta son muy diferentes. Ellos no buscaban una independencia como hoy la concebimos. ese es Hay el que, relato, ese es el sí, relato, el hay que relato, meterse dentro de lo que era. Ellos estaban defendiendo sus fueros y el su buen gobierno. derecho, sí, su derecho a poder ser gobernados por lo que ellos elegían y escogían, porque ya éramos una república. Si nosotros no entendemos que Paraguay ya era una república, es difícil entender lo que estamos diciendo ahora. Es como Sí, que hoy nosotros, Santiago Peña, que es el presidente de la república, fue electo en un voto popular, pero de afuera vienen los grandes magnates del Paraguay y ponen a un nuevo presidente de la República. Nosotros no es que vamos a querer independizarnos de lo que es Paraguay hoy, no, vamos a querer protegerle al que nosotros escogemos por voto popular, que es lo que tenemos lo más semejante para poder comparar con lo que estaba pasando aquí en este momento. Ellos, el cabildo representa al pueblo. además, Eso agregando a queremos. eso, Sí. en la tradición doctrinaria y política española hay dos legitimidades y las dos guardan congruencia. Dichas legitimidades son la legitimidad de origen y la legitimidad de gestión. La legitimidad de origen asistía probablemente a Diego de los Reyes Balmaceda, salvo eh, esa mancha que él tenía, esa mancha que también fue nombrada en su proceso de la falta de dispensa de naturaleza. Es decir, un gobernador del Paraguay no podía estar casado con una paraguaya. Tenía que estar dispensado de esa unión, sí, de esa unión matrimonial. Pero pese a ello, si Diego de los Reyes Balmaceda, obviando ese detalle,
asumía su cargo y se conducía de manera legítima, es decir, a favor del bien común de sus gobernados, iría a ganar la otra legitimidad, que es la más importante, que es la legitimidad de gestión. Y contra esa legitimidad y legitimidad, en este caso de gestión, es que se levantaron los vecinos paraguayos. Vamos a dejar que en algún momento vamos a escuchar su propia voz. Bueno, entonces, ¿qué dice sobre nuestro personaje? Gana rápidamente enorme popularidad en el Paraguay, cuyo ejército dirigió en la batalla del Tebicuarí, donde los paraguayos derrotaron el 12 de agosto del 724 al ejército de indios misioneros comandado por el teniente de gobernador de Buenos Aires, enviado para ello por el virreinato Baltasar García Ros. En cabildo abierto, ¿qué dice el pueblo de Asunción? Decretó por segunda vez la expulsión inmediata de los jesuitas y votó el exterminio de los sobrevivientes comuneros en caso de derrota. Esto está mejor dicho en esta recopilación. ¿Qué dice el pueblo de Asunción antes de esa batalla? Por eso digo que Cerro Corá no nació de la nada. El 24 de agosto de 1724, el Cabildo decretó la segunda expulsión de la Compañía de Jesús de la provincia del Paraguay. Y luego esta página de hierro. Luego que don Baltasar García de Ros asome en las riberas del Tebicuaril, supuestamente para la provincia jesuítica, nuestra última frontera, extinguiremos de esta ciudad el colegio de la Compañía de Jesús. Atiendan al verbo, extinguiremos de esta ciudad el colegio de la Compañía de Jesús, porque no queremos entre nosotros personas que nos aborrecen y persiguen y que tiran a consumir y aniquilar a los naturales de esta provincia. A los Ahí, naturales de esta provincia. Los que en caso de derrota vuelvan vivos de dicho paraje. Atiendan, en caso de derrota y acto de guerra, ejecutarán esta decisión, consumirán a don Diego de Reyes y a toda su generación y también a nuestras mujeres e hijas, para que no queden expuestas a los riesgos y peligros con que son amenazadas y no degeneren de su nobleza, es decir, para que no ocurran actos propios del triunfo militar, el saqueo, la violación, los desafueros, los robos y mil y un tropelías más que son propias de estos eventos. Bueno, esto está citado en Historia de las Letras Paraguayas por Carlos R. Centurión y es una letra cosita chiquita. importante ahí, profesor. Sí, Independientemente a esto, ¿verdad? Nosotros cuando leemos estas líneas, cuando estamos leyendo estas líneas, podemos darnos cuenta de que al ¿de quiénes decir, somos? sí, que acá ya salen los protolegionarios, de los jesuitas salen, porque desprecian al paraguayo. Hoy en día, vos decís, ¿cómo un paraguayo va a despreciar lo que es el ser paraguayo? Desprecia hasta la forma en que hacemos las cosas o la forma en que tratamos a la gente, desprecia su propio paisano. ¿Por qué? Por esto, porque Eso mismo que vos dijiste al empezar, eso de tragarnos las heces, por ejemplo, sí, que es propio de la mezcla de provincianos españoles que llegaron hasta aquí. Escuchen, por ejemplo, cómo habla un extremeño. Hay youtubers, eh, sobre todo una femenina interesantísima, de la provincia de Cáceres, creo, en Extremadura, que habla como hablamos los paraguayos. Porque aquí que vinieron las mujeres que fueron las madres de nuestros ascendientes, de gran parte, fueron extremeñas que vinieron con Mencía Calderón de Sanabria, de Medellín, Medellín, Extremadura, la patria de Hernán Cortés, y hablan de esa manera, se comen algunas S, lo mismo con los vascos, escuchen cómo hablan los vascos hoy día, y también se tragan las S, y el vasco no tiene artículo, el vasco no tiene artículo, no tiene el, lo, las, los, justamente que constituye uno de nuestros, entre comillas, problemas lingüísticos. con el Así que guaraní. no tenemos nada de que nos pueda aminorar, que nos pueda arredrar ante la mirada inquisidora de otros hispanohablantes. Y sí, pero te cuento, acá se ve ya esa división que es importante resaltar.
Acá empieza el tema de la división de los paraguayos que aman al Paraguay y los paraguayos que desprecian el hecho de ser paraguayos, que hasta Así hoy es. hay. Y adivinen quién es el que está gobernando el país, ¿verdad? Bueno, con este epígrafe de Walt Whitman, este poeta norteamericano, por otra parte, reconocedor del valor de España en sus últimos años porque trabajó como funcionario de la oficina indígena y ahí se pudo dar cuenta de todo lo que hicieron los españoles por los indígenas del sur y sureste y suroeste de Norteamérica. Dice, de su gestión judicial y política en la provincia del Paraguay, también hemos hecho referencia al ocuparnos de la revolución de los comuneros, donde comprobó José Antequera sus cualidades de orador elocuente. El memorial ajustado en que ensayó su defensa es una pieza escrita en prosa clara, plena de erudición y buen gusto. Se revela en el autor al hombre de derecho y el literato. Sus citas son en latín y en francés. Antequera sale de Asunción el 5 de marzo de 1725 de una manera hollywoodense, volvemos a repetir, para presentarse a la audiencia de Charcas. Quienes la acompañan, su maestre de campo, Sebastián Fernández Montiel, apellidos vascos, vasco-castellanos, pero de prosapia, Juan de Mena, y otras 40 personas. En Córdoba se refugia en el convento de San Francisco. En esa casa oye pregonar el bando del virrey de Perú, donde ya ofrecían por su cabeza 4,000 pesos. 4,000 pesos era una fortuna. Estamos hablando de $100,000 aproximadamente, a quien pudiera entregarlo muerto y 2,000 vivo o muerto, y 2,000 a quien de él diere alguna información. Por supuesto, su vida tenía precio y tenía pocas horas para huir de ahí. Por más de que los franciscanos lo protegieran, no tendrían la entidad suficiente para poder salvarlo. Entonces, en octubre de 1725, nuevamente en cinematográfica oída, desaparece de Córdoba, se presenta a la audiencia de Charcas creyendo que llegaba a su refugio, a su salvación. Pero ¿qué ocurre? La sedición ya había tomado también a la audiencia de Charcas. Sí. Sus enemigos ya habían cultivado también la cizaña en ese lugar y la audiencia de Charcas perrunamente lo entrega lo manda a apresar, lo remite a Potosí con sus acompañantes, con Juan de Mena, Alonso González de Guzmán, Cárdenas y Miguel Duarte, y es enviado a Lima el 8 de febrero de 1726, donde permanecerá en la cárcel por 5 años. Condenado a muerte, José Antequera Enrique de Castro, caballero de Alcántara, título obtenido por su nacimiento, y prendas personales, es ejecutado en la ciudad de los Virreyes el 5 de julio de 1731. En tanto, en la Asunción, la copla desafiante cantaba: huyendo con mi caballo, pasé por una tranquera y allí puse este letrero: viva José de Antequera. A la puerta de mi casa tengo una losa frontera con un letrero que dice: viva José de Antequera. Muere finalmente la multitud de Lima, solloza como si hubiera sido parte de su vida, pero conocía su obra justiciera por ese instinto de justicia que tienen los pueblos. La noticia es conocida recién unos meses después en Asunción, lo cual va a provocar la tercera revuelta en las calles de Asunción y la nueva expulsión de los jesuitas. Y finalmente su vida, su muerte y su obra de héroe será redimida por el rey Carlos III, quien revisará el proceso, buscará a sus descendientes, que los tuvo, les hará justicia, les hará reembolso en el sentido de una compensación económica y proclamará a este súbdito del reino como honrado y leal ministro, con lo cual la justicia tardía Post-mortem. llega, sí. Pero no termina todo ahí. En la cárcel, Antequera conoce a Fernando de Mompox y Sayas, que era natural de Valencia, hoy Venezuela, que estaba graduado en leyes y era abogado de la Corte de Lima. El
tal Fernando de Mompox huye de la prisión y llega hasta el Paraguay, a donde llega en 1730. Rápidamente da a conocer su amistad con Antequera, se hospeda en la casa de un fervoroso comunero, Curtido, y al año siguiente de su llegada es nombrado gobernador del Paraguay, don Ignacio de Soroeta, conspicuo amigo de los jesuitas. Bueno, los paraguayos recibían a los gobernadores con la esperanza de que actúen con justicia, pero ¿qué pasaba? Lo primero que hacían era medrar con la orden, conseguir su amistad, conseguir su apoyo, Su prácticamente amistad. someterse a la orden. Estalla un motín el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. El pueblo rodea la casa de gobierno, se apodera de algunos regidores que eran de su bando, y Fernando de Mompox se revela como el Antequera 2.0, como un gran orador, un tribuno decidido y audaz, alenta a las masas, las conduce hacia la acción, y fue quien dio forma nuevamente a las aspiraciones colectivas que solo estaban dormidas, pero estaban latentes, proclamando la superioridad de la voluntad del común aún sobre la del rey. Podemos decir que en su caso fue aún más extremo, ya bordeando lisa y llanamente la rebelión. La subversión era plena. En consecuencia, dice con ánimo de posverdad Efraín Cardoso, la revolución en el siglo XVIII es digna de ser citada como precursora de la independencia. Estas son palabras de Efraín Cardoso, no mías, ni tampoco tuyas. Vemos que hay una posverdad y una interpretación que nunca debió darse de ese hecho. Pero ese es otro punto. La historia fue un campo de batalla. En consecuencia de esta rebelión popular, es designado José Luis Barreiro como presidente de la Junta de Gobierno, pero Barreiro es comprado y traiciona la causa popular. Se apresa a Mompox, lo remiten a Itatí, en Corrientes, se lo traslada a Buenos Aires, luego a Chile, y cuando se halla en el camino de Mendoza, logra escapar, apoyado por amigos venidos a ese efecto del Paraguay. Por vía de Colonia Sacramento se internó en el Brasil y en Río de Janeiro se dedicó al comercio menudo. Y en esa ciudad, exiliado, el olvido cubrió sus pasos y cayó sobre su memoria. Otro héroe. Bueno, las palabras del padre Lozano, bueno, son las palabras de alguien que encomia desaforadamente las realizaciones de la orden jesuita en el Paraguay, y por supuesto solo tiene palabras de desprecio, odio y animadversión para los defensores de la causa comunera paraguaya. Luego tenemos la presencia de Martín de Barúa, un gobernador que fue enviado como representante suyo por Bruno Mauricio de Zavala, entonces ya gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero este sí supo ganarse al pueblo. No se convirtió ni en enemigo de los jesuitas, ni en oponente, ni rival de ninguna orden religiosa, ni tampoco en una especie de fervoroso comunero. Simplemente se comportó como un gobernador justo y la gente lo quiso muchísimo, adhirió a él, inclusive lo ayudó en la fundación de varias ciudades, entre ellas mi querida Itagua, mi querida Itagua, patria chica de mi padre, ¿verdad? Entonces Martín de Barúa fue un vasco que supo ganarse a la población azucena sin ser él mismo un comunero, ni sin ser un antijesuita, tampoco esto se trata de ser antijesuita, simplemente es de defender lo justo, lo honorable, que era por otra parte tradición del Paraguay. Y aquí tenemos a otro gran actor de este drama, el Cabildo de Asunción. Ya, sí. El Cabildo de Asunción, ¿verdad? El gran actor paraguayo. ¿Qué es lo que ocurre con el Paraguay? Y ocurre hasta hoy día. Al Paraguay le falta verbo nomás, diríamos, para dominar la escena americana y tal vez más. El Paraguay tiene la médula, posee la sangre, el sentido del sacrificio, la propensión a la lucha, la fidelidad a los principios eternos del honor, del bien y de la justicia y de la belleza. Y sí, Lo que totalmente. carece es de verbo. Por eso es que un tribuno extranjero, pero
que se adhiere a la causa popular, pero que además lo dota de verbo, en el caso del panameño Antequera primero y luego del venezolano, hoy venezolano Fernando de Mompox, son quienes dan verbo a la causa paraguaya. Pero el Cabildo de Asunción fue siempre el que nutrió a esos tribunos. Ellos vieron lo que aquí ocurría, se dieron cuenta, personalmente identificaron a los actores de este conflicto y optaron por uno de ellos. No se quedaron en la columna del medio, no fueron tibios, no pecaron de tibios. Y bueno, aquí Seguí tenemos nomás, el Edgardo, Cabildo. yo voy a seguir nomás, yo vuelvo enseguida, ¿sí? Me trae nomás. Sí, bueno, entonces tenemos al Cabildo de Asunción, del cual nos dice Ángel Caballero Martín en Los Comuneros Paraguayos de principios del siglo XVIII, que los cabildos del 13 de diciembre y el 24 de 1723 y 24 de junio de 1724 declararon la guerra y la expulsión de los jesuitas, desaparecido todo apoyo exterior a la gobernación. Tócale al Cabildo de Asunción afrontar solo la marcha del movimiento. El Cabildo abierto el 18 de diciembre de 1723 con unánime simpatía y aquiescencia del pueblo, resuelve con enérgica determinación decir no al nuevo comisionado y resistirse al gobernante depuesto. La democrática institución actúa solidariamente con las incitaciones que le llegaban del pueblo, pone en sus decisiones toda la energía que reclaman los momentos y segura del paso que da, desconoce todo, no aceptando otra autoridad que la del hombre que ha sabido interpretarlo, Antequera, y fundirse en un mismo sentimiento de libertad y de soberanía. Bueno, esto es lo que dice Ángel Caballero Martín, un estudioso argentino acerca del tema. ¿Qué nos dice el padre Lozano, que representa a la Compañía de Jesús? Nos dice, por ejemplo, que el padre Jerónimo Herrán, en el memorial impreso que como procurador general de esta provincia presentó a su majestad, habla de la provincia jesuítica. Vemos ya por el lenguaje que ellos se consideraban otra provincia. ¿Qué pide este padre? La segregación de los pueblos de las misiones. Voy a repetirlo para que se enfatice la gravedad del hecho. Pide la segregación de los pueblos de las misiones, es decir, la secesión de los pueblos de las misiones. La secesión de los pueblos de las misiones de la gobernación del Paraguay y del Río de la Plata. Para que después nos vengan a decir que los comuneros fueron los precursores de la independencia. Vemos dónde ya había preocupaciones de independencia, o atisbos o negociaciones de independencia. Donde refiriendo los trabajos que en las revueltas pasadas padecimos, añade, enseñado de su grande experiencia. Y aunque el suplicante, está hablando de sí mismo, el padre Rand, se persuade que dicha provincia se habrá pacificado por la buena conducta de vuestro gobernador de Buenos Aires. Buena conducta, como si de un alumno se tratare, de Buenos Aires, don Bruno de Zavala, y fuga de dicho Antequera con 40 de los principales que seguían su partido, tiene por cierto que durará su fuego no pocos años y que al menor soplo levantará mayores incendios, especialmente contra los jesuitas y los indios. Fue pronóstico certísimo que comprobaron los sucesos, como si el pueblo paraguayo hubiera estado contra los indios. Es más, una de las causas de la rebelión comunera había sido la expedición depredatoria, la expedición más parecida a una especie de racia musulmana de los tiempos de la Reconquista que llevaron a cabo el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda y sus hombres contra las parcialidades payaguáes. Bueno, entonces el pueblo de Asunción proclama, esto no ha hecho más que empezar. Creyendo pacificada la provincia con la desaparición de su caudillo principal, lo habíamos dejado huyendo hacia Córdoba y yendo luego a Charcas para luego ser capturado y llevado a Lima. Zavala, el gobernador, regresó a Buenos Aires después de dejar en el gobierno a Martín de Barúa.
pero sin atreverse a reponer los jesuitas en su colegio. Luego tenemos la copla de los paraguayos, laudatoria de su héroe, Antequera. Luego tenemos la muerte de este hombre, el suplicio de Antequera. Momentos dramáticos de esta ejecución fueron los siguientes. Él es sacado de la prisión con museta y capucha, montado en un caballo enjaezado de negro, precedido de un heraldo, para instruir en alta voz al pueblo de los crímenes que motivaban su castigo y conducido a la plaza pública para ser decapitado sobre un cadalso. Tal era la sentencia. Que todos sus bienes fueran confiscados con aplicación a la Cámara Real después de cubiertas las costas del proceso. 3 días permaneció Antequera en capilla mientras el pueblo limeño, que sentía una gran admiración por este hombre, clamaba perdón en las calles y en asambleas tumultuosas. La muchedumbre se alistó en las avenidas el día señalado para ver de cerca el paso del cortejo. Pero mientras el virrey Marqués de Castelfuerte, Armendáriz, Navarro, deseaba para la muchedumbre un espectáculo depravado como el del circo romano, la marea humana rugía con la suprema tonalidad de la angustia, sintiendo en su propia carne la afrenta. Llegado al cadalso, el 5 de julio del 731, un fraile franciscano, interpretando la emoción que embargaba a todos, gritó desde el sangriento entarimado, ¡perdón! Y sin número de voces resonaron en el ámbito azul ordenando perdón. Hubo tumulto, hubo desorden. El pueblo atribulado quiso rescatar al mártir de las manos del verdugo, pero fue en vano. Se descargaron fusiles contra el mismo pueblo, mientras temerosos que esa presa cayera en manos de la muchedumbre, sin pérdida de tiempo, los esbirros del virrey lo ultimaron de un balazo. Pero la afrenta con ser afrenta no tuvo límite para ellos. Ya muerto Antequera, se cumple la ignominiosa farsa de decapitar el cadáver. Bueno, este crimen ha quedado fríamente documentado por los mismos que lo cometieron. Para su propio escarnio, aquí estas palabras que le pertenecen. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor, y en su real nombre el excelentísimo señor virrey de este reino, con el acuerdo de esta audiencia en la persona de José de Antequera, por haber convocado a todos los hombres de tomar armas de la provincia del Paraguay y diversas veces con sedición y rebelión. Luego un episodio que, tal como estábamos hablando al principio con Alejo, da una idea de lo que posteriormente sería esa voluntad numantina espartana encarnada en la figura tan importante para nuestra historia de las residentas, esas mujeres que acompañaron la caravana del mariscal Francisco Solano López en la conocida como Diagonal de Sangre. Cuñá, Paraguay, dice, nada da una idea del furor popular ante la trágica nueva del suceso que nos ocupa, como la participación que en él tuvieron las mujeres. De entre ellas se recuerda la hija de Juan de Mena. Juan de Mena, recordemos, que había compartido prisión y suplicio con Antequera en Lima. El alguacil mayor en la gobernación del Paraguay, es decir, el número 1 del cabildo paraguayo, que moría en el mismo acto en que perdía la vida el mártir Antequera. Perdón, no era el número 1. El alcalde de primer voto es el número 1. El alguacil mayor es uno de los integrantes del cabildo. Esta admirable mujer vestía de luto por su marido Ramón de las Llanas, a quien hemos nombrado, a quien se ha nombrado anteriormente. Pero llegada la noticia de la muerte de su padre, se desprendió de su negro traje y vistiendo de blanco, se presentó al pueblo con que se sentía identificada. Viste de blanco y como una heroína digna de todos los tiempos, le dice a la América española de hace 2 siglos, no debe lamentarse una muerte gloriosamente sufrida en servicio de la patria. Upea ko ñane Paraguay maguareguibe. Da ido Francia tiempo Penílope tiempo de ñande ñoiva pero ñande caria uma pero guareña de caria uma yaipuruma casombucu
pero umabewibe pecha cuñane ñanere taja ñanere tangua. Traduciendo, lo que queremos decir es que siempre fue así en el caso de nuestra patria, desde sus orígenes, desde la decisión de Martínez de Irala de quedarse aquí, de hacer de esta ciudad de Asunción el centro de gravedad de la conquista del Río de la Plata y sus alrededores, al despoblar Buenos Aires, al conseguir que esta ciudad creciese ordenada o desordenadamente, anárquica o Sí, realistamente, de así la mismo manera es. que se pudiera. Pero desde esas primeras decisiones que hicieron de este lugar una nueva España en lugar de otra España, de la misma España, es que eh, esta resiedumbre se forjó. Es importante resaltar la palabra patria que utiliza ahí también, profe, Sí, sí, porque ella ya había ese concepto de pertenencia y ese respeto a los padres, a los prohombres que existieron mucho antes de ellos, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de los mismos hombres que estás nombrando. Y obviamente no era una rebelión contra la monarquía, ¿ok? Sino que también era una forma de llamado a la monarquía, porque la patria también simbolizaba la monarquía en esa época, ¿verdad? Estamos hablando sí, de la patria, la madre patria que es España. sí. Entonces, creo que es muy profundo la palabra patria. Y hoy en día, la forma en que nos entregan esa palabra patria habla de la necesidad supuesta de una independencia real de la monarquía, cosa que no es el ánimo de No, esa no, época. no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Y bueno, eso está documentado, ¿verdad? Documentado por las palabras y los memoriales escritos por los comuneros. Y no solo eso, si hubiera sido así, ¿dónde ponemos la decisión de Carlos III de reivindicar la memoria de Antequera y Castro y de recompensar o de subvenir económicamente, moral y honoríficamente a sus descendientes? Carlos III lo hubiera hecho, me pregunto y les pregunto, de haber No, sido reales las intenciones antimonárquicas de estos hombres, pero no, jamás, nunca. jamás, jamás. Bueno, y en febrero de 1732 llega la noticia del ajusticiamiento de Antequera, o sea, muchos meses después. Recordemos que no estábamos en tiempo de redes de internet, ni siquiera de telégrafo. Un huracán de furia se desata sobre la ciudad. ¿Y qué ocurre? Una vez más fueron expulsados los jesuitas. Tercera expulsión antes de la expulsión de 1767. Y el pueblo cometió, sí, desmanes. ¿Por qué? Por la furia que le causaba la espantosa muerte dada a Dalit en la aterrorizada ciudad. Cayeron varias cabezas, hubo profanaciones y corrió sangre inocente. No hay duda de eso. No estamos hablando de ángeles. No estamos hablando que entre el bando de los comuneros no hubieran habido desórdenes, violencias lamentables y actos deleznables, despreciables y condenables. Por supuesto que los hubo. Por supuesto que los hubo. Es lo mismo que cuando hablamos de la guerra de la Triple Alianza. Nadie dice que los paraguayos se hayan comportado como angelitos o hermanas de la caridad. Era Estamos una hablando guerra. claro, estamos hablando de la justicia de las causas, de la santidad de las causas o de la diferencia entre las causas en todo caso. Bueno, la revolución había degenerado en anarquía. Bueno, un gobernador, Manuel Agustín de Ruilova, ya se acerca el final de acto de esta tragedia, llega entonces comisionado por el rey, por el virrey, para restaurar el orden en el convulsionado Paraguay. Había sido su compañero de armas del virrey Armendáriz, Pedro Armendáriz Navarro, conocido con el título nobiliario del Marqués de Castelfuerte, y lo envía entonces a Manuel Agustín de Ruilova, prácticamente su segundo, con orden de no efectuar de represiones. La ciudad, cansada de la anarquía, le recibió pacíficamente. Tan revueltas estaban las cosas que aunque sea el Un poco de enviado, orden ayuda.
Sí, el enviado, claro, y eso ya también constituye otro mentira, esa afirmación de que la revuelta comunera significaba solo desorden y anarquía. Lo recibió pacíficamente, otra vez con la esperanza de que simplemente como lo había hecho Martín de Barúa, se comporte con cierto grado de objetividad e imparcialidad. Pero apenas descubrió qué cosa, sus simpatías hacia los jesuitas, resurgió la insurrección. Ruilova marchó al encuentro de los comuneros y sucumbió en la batalla de Guayabítí. Claro, si todo su ejército le iba abandonando, iba desertando en la medida que Claro. llegaban hasta Pirayú, porque todo su ejército estaba imbuido de la causa comunera. Ocurrió esto el 13 de septiembre de 1733. Ya no fue posible revivir la junta gubernativa y salió a relucir por última vez, gloriosa última vez, la Real Prohibición de 1537. Antes de ir a eso, hay que decir que Manuel Ruilova fue ajusticiado, quizá en compensación por lo antequera. Yo creo que de mi parte, muy personalmente, que constituyó un Sí, error de los comuneros ese ajusticiamiento, un lamentable error, y no todos estuvieron de acuerdo en porque ese, después perdemos los fueros y eso fue una de las... sí, en ese proceso, sí. Sí, Y sí. fue una de las causas de esa pérdida. En ese trance es elegido gobernador por el voto popular, por la Real Provisión de 1537, para que digan que fue una revolución anticlerical. Un obispo es elegido, el obispo de Buenos Aires que había concurrido, tal vez tratando de pacificar los ánimos de una manera persuasiva, propia Como Cárdenas. del hombre cristiano, Fray Juan de Arregui, franciscano, quien desde el púlpito había justificado al común. Entonces los paraguayos, a este le podemos Y como dar Cárdenas. la Como dignidad de Cárdenas gobernador, a porque se tiempo nota antes, sí. que, sí, impotente para dominar la anarquía, el obispo regresó a su diócesis, dejando en el poder a Cristóbal Domínguez Ovelar. Profundamente debilitada la provincia, fácil le fue al gobernador de Buenos Aires, Mauricio Zavala, con sus mercenarios, instruidos por los jesuitas, un poderoso ejército de 8.000 indios guaraníes, vencer a los comuneros en la batalla de Tabapú el 14 de marzo de 1733. Pero recordemos, estábamos bloqueados de todas partes. Ya no teníamos reservas de armas, de bastimentos, de víveres. No es solamente la legitimidad la que estaba en cuestión, nuestra supervivencia estaba en cuestión. Estaba prohibido venderle a los comuneros, hasta hablar con ellos. Es lo mismo que nos ocurrió en la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido un acceso, aunque sea de una milla redonda o al cuadrada a un puerto de mar? No hubiéramos perdido esa guerra, pero ni nunca jamás. ¿Cuántas armas que ya estaban pagadas a Inglaterra o pagadas a España en realidad terminaron en manos de nuestros enemigos de la Triple Alianza? Bueno, y lo mismo pasaba con los comuneros. Entonces, Mauricio Zavala los aplasta en la batalla de Tabapú el 14 de marzo de 1735, entra en Asunción, la somete a la ley del vencedor, restituye a los jesuitas en su colegio, deroga la Real Provisión de 1537, prohíbe reuniones, toque de queda, ajusticia a decenas de los caudillos comuneros, y ya pacificada, entre comillas, la provincia retorna a Buenos Aires, pero muere en el trayecto cerca de San José Mí, cerca de la Hoyayolas, San José del Paraná, y la revolución, la última, había terminado. ¿Cómo nos la cuentan los miembros de la compañía? No obstante, no dejaban los comuneros de dar molestia a la compañía en cuanto podían, como fue atreverse el común, en otro escrito, a exhortar al obispo hiciese al padre rector un interrogatorio con varias preguntas maliciosísimas, de cuya respuesta poder asirse para calumniarnos. Respondióle con mucha resolución no poder hacer semejantes preguntas a los padres. No está hablando de Arregui, está hablando del padre José de Palos, franciscano, pero gran defensor de los jesuitas, que llegó posteriormente a Arregui. Ni menos compelerlos a responder. No llegó posteriormente, estaba ya nombrado, pero Arregui vino de Buenos Aires para intentar pacificar la cuestión. Porque el derecho canónico, el concilio
tridentino y sus privilegios pontificios, les hacen exento de la jurisdicción episcopal. Es decir, como bien sabemos por las capitulaciones de la orden, ellos están exentos inclusive de la supervisión del obispo. En otra ocasión vinieron de mano armada el padre rector Antonio Alonso, como habían ido a las demás religiones, a obligarle a certificarse en forma jurídica, eran todos los del común vasallo fieles de su majestad y obedientes a su gobernador. Claro, porque lo eran. Decían pues los comuneros que eran los jesuitas enemigos de su ciudad y como tales los trataban, dándoles aún la comida por taza, pues no permitían se introdujesen para el gasto del colegio sino algunos carneros muy flacos, un poco de mal pan, el vino preciso para las misas y nada más, siendo así que al mismo tiempo se portaban como dueños absolutos de nuestras haciendas, diciendo tenían justo derecho para mantenerse a costa de ellas. Consiguiente a este dictamen fueron muchas veces a nuestra granja. ¿Qué granja? Por Dios. Estancia de Paraguarí. De miles de hectáreas. Le llaman granja. Uno de los lugares con mayor cantidad de esclavos del Paraguay era, ¿no? En cuyos cotos se guardaba el ganado vacuno para nuestra manutención. Que por acá quien no le tiene propio no haya rastro o carnicería donde acudir a comprarlo. Y sacaron cuantas vacas se le antojaba, fuera de otras que dejaban muertas por hacernos este daño sin que pudiesen remediar tamaño desorden, ni los pastores que las guardaban, ni el padre que tenía a su cargo aquella granja, entre comillas. Bueno, es el otro lado del relato, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Este párrafo es imperdible porque revela qué pensaban los jesuitas de los paraguayos. Y se hicieron alto en una casa en el campo donde trajeron una caleza para los más ancianos y a los demás le prestaron sus caballos a algunos soldados más piadosos, que no faltaban algunos entre la impía multitud, y en ellos llegaron hasta San Lorenzo, que también era granja jesuita. Allí se detuvieron 2 días teniendo soldados de posta que guardasen las puertas y con una buena escolta los condujeron a la granja de Paraguarí, de donde al cabo de sus días salieron hasta nuestras misiones, no las misiones del rey, ni las misiones del Paraguay, ni siquiera las misiones del Río de la Plata, nuestras misiones, siempre escoltados de la milicia comunera, con el pretexto de que nadie osase hacerles daño, pero en la realidad, para espiar si alguno los visitaba. En 5 días llegaron al río Tebicuarí. Escuchen por favor esta frase tan reveladora, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lindero de nuestras misiones y de la gobernación del Paraguay, Ñandego había sido Tebicuarí Pevente Ñanguaje Arara, Encarnación Umía, Yutuca, Zapao, San Ignacio, San Juan Bautista, Pilar. Pilar Umía, Andajaegoiña de Maderana, Curí. Según esto, no era para nosotros, eso es lo que quise decir en guaraní para nuestros amigos. No era para nosotros esa extensa zona que comienza en Villa Florida y llega hasta el Pero lo Paraná. simpático es que ellos se nutrían de Asunción y estaban causando problemas en Claro, Asunción hace cuánto tiempo ya. sí, de aquí también se ¿Por qué nutrieron. no Ellos buscan también, ellos su independencia entonces ahí como provincia? Y se donde los queden indios, ahí, ni don- intentaron eso. Ellos querían tomar todo, sencillo. donde los indios, claro, no está, Si diciendo estaban en nuestra San gran, Lorenzo y en Paraguarí, es porque sí, querían y tomar llamando todo. granja a esa estancia de 30.000 hectáreas, donde los indios salieron a recibir a los nuestros, quienes al verse recibidos y acariciados por el padre Segismundo Asper, que los había salido a esperar a la margen del Tebicuarí, no acababan de dar gracias a Dios, wow, el Ñembe Azucá, de verse libres de las manos de los comuneros y fuera de la confusa Babilonia del Paraguay. Pealas iba ñandereje y na mi tapiza. Ñahendumina. Ya esa cuadana esa pa ipu ape esa pa o cuacuay ape hina ñandereje rongno. Volviendo a traducir para nuestros amigos. Eso era lo que realmente pensaban de nosotros esas personas. Tal era el odio que crecía en sus corazones hacia el Paraguay, que decían de nosotros la confusa Babilonia del Paraguay. Bueno, la revolución contada por los liberales. Este es también otro punto que hace rato nombraste, Alejo. Sí, La sí, sí. posverdad. La posverdad.
cómo desde cualquiera de las partes se tergiversa un hecho histórico para adaptarla, inclusive a ideologías que en ese momento ni siquiera No existían. existían. Claro, dicen los doctos comuneros, dice Efraín Cardoso, liberal y traidor a la, no traidor por liberal, sino traidor por traidor, porque liberales del Partido Liberal hubo de los leales y los hubo de los otros. Tenemos a Como Juan en todos Díaz. lados. Sí, los doctos comuneros. El pueblo reputó doctos a sus caudillos y los escuchaba con la veneración que si escucharan un oráculo, al decir del padre Lozano. Pero Antequera y Mompox, doctores de viejas universidades, no fueron revolucionarios en sus patrias lejanas, sino en el Paraguay. No inventaron nada, no vinieron sino a dar ropaje jurídico, no, con elegancia literaria, lo que ya existía con vida propia como doctrina de existencia, como razón vital en el espíritu ancestral del pueblo paraguayo. La docencia comunera se desarrolló por eso al modo socrático. Ayudó a ver la luz que ya vivía desde mucho tiempo atrás en el pensar y el querer paraguayo. Los jesuitas, sus poderosos contendores, no comprendieron que en un país sin universidad y sin imprenta se llegara a tanta audacia de pensamiento. Hasta ahí todo bien. Inclusive lo que va a decir después. ¡Santo Dios!, exclamaba el padre Lozano, el testigo e historiador de la Revolución. ¿Es posible que ignorantes retirados en el rincón del mundo han de tener la osadía de querer enseñar a un virrey del Perú, cercado de los ministros más sabios de todo este imperio, y han de atreverse a hablarle con tan escandalosa y licenciosa irreverencia? Pero la ignorancia no estuvo en el pueblo, sino en sus gobernantes que desconocían o habían olvidado las castizas doctrinas españolas de libertad y soberanía popular a que los comuneros paraguayos vinieron a dar nueva vida con su sangre. Hasta ahí perfecto, pero el veneno pues se introduce con pequeñas gotas. Y aquí están las gotas de veneno. Y que luego habrían de triunfar definitivamente en la revolución de la emancipación. Upepe y la Yeyaú. Upepe o Cuarucaré, Ahí Efraín están Cardoso. mal, sí. Ahí está el error y ahí está el pensar fuera del recipiente, como dirían les Luthiers. No hay relación causal de precedente entre la revolución comunera y las revoluciones de emancipación. Eran revoluciones típicas de las Castilla. forales Castilla y León, cuando el mal gobierno los irritaba hasta el punto de encender la ira popular. Una reina, la primera reina de Europa, Urraca de León, fue desnudada, lanzada al barro, tirada en las calles creo que de Santiago de Compostela, una de las ciudades gallegas, por una rebelión popular y de la nobleza gallega. Y de esa situación ella se repuso, se dio cuenta de que había que tomar medidas y luego se volvió a ganar el favor popular. Pero ese tipo de explosiones las hubo en los reinos españoles, pero A patada. normalmente esas sacudidas. Bueno, Cosa que lo hacía diferente a lo que es los anglosajones, ¿verdad? Porque los anglosajones no tenían ese... Y era la pasada cuchillo a todos, ¿verdad? sí, aunque contra Enrique VIII y sobre todo contra su hija Isabel protagonizaron actos de enorme heroísmo los católicos ingleses. La autorizada y mesurada opinión de un historiador compatriota, Luis G. Benítez, dice, en las causas que detonaron el gran movimiento del siglo XVIII tampoco hay una razón doctrinaria. Él sí lo ve. Los cargos contra el gobernador Diego Los Reyes Balmaceda se reducen a los intereses señalados, aún sin fundamentos o motivaciones doctrinarias al principio. Es innegable que los regidores, propietarios, encomenderos, cabezas de familia y vecindarios de la Asunción, alzados contra el gobernador, representaban la auténtica voz, sentir y decisión de la provincia toda contra la presencia jesuita. Por si no fuere bastante la ocupación y explotación de las mejores regiones, la Mesopotamia, es decir, la región entre el Paraná y el Uruguay, sus bosques y yerbales, sus tierras labrantías, sus praderas y también entre el Paraná y el Tebicuaret, sus praderas para la ganadería y las vías de comunicación de los grandes ríos confluyentes al estuario. Los jesuitas habían establecido un mercantilismo monopolista que arruinaba aún más a la empobrecida provincia.
asfixiando las iniciativas de sus pobladores. ¿Para qué te ibas a dedicar a la hierba si nunca ibas a poder generar un producto que tuviera, que tuviera el precio para competir con la roba de hierba de los jesuitas? No había forma. Lo mismo pasaba con el tabaco, lo mismo con la madera, y podemos seguir nombrando productos. En definitiva, el gran alzamiento del siglo XVIII fue una empecinada defensa de los elementos materiales y espirituales componentes de una ya subyacente nacionalidad, vitales para su supervivencia, hábitat territorial, recursos y condiciones de trabajo, sin la agobiante competencia jesuítica. En este sentido, hay que darle la derecha a este señor, a Luis G. Benítez. Bueno, creo que aquí tenemos a nuestro prócer de la independencia apareciendo, y sí en relación con la rebelión comunera. En 1786, regresado a Asunción, el doctor Francia sirve por espacio de 7 meses la cátedra de latinidad en el seminario de San Carlos, que desempeñó cabalmente con su ejemplo, aplicación y adelantamiento de los alumnos y demás concurrentes de fuera, según testificó el arcediano, es decir, archidiácono don Antonio de la Peña. Al año siguiente, el gobernador y futuro virrey y enamorado del Paraguay, Pedro Melo de Portugal, fundador de Nuestra Señora del Pilar, siendo notoria la buena conducta y literatura del doctor Francia, le designó profesor de teología dogmática y moral. Solamente después de riguroso concurso en que salió triunfante, pudo ejercer la cátedra 2 años después. Tuvo la oposición de quienes, de las autoridades eclesiásticas que le criticaban sus opiniones anticlericales, según ellos anticlericales, y cuando finalmente entró en posesión de la cátedra, debió jurar ante el obispo, que observaría y enseñaría la doctrina contenida en la sección 15 del Concilio de Constanza, y que en consecuencia no enseñará ni aun a título de probabilidades la doctrina del regicidio contra las legítimas potestades. Era precisamente esta la tacha que se hacía a la filosofía jesuita, la de aprobar la doctrina del asesinato legítimo del tirano, que comienza con la obra del celebradísimo, para mí, súper valorado Padre Suárez, y el otro celebradísimo y súper valorado Padre Juan de Mariana. Doctrina regicida papo-cesarista insinuada en la obra del Padre Suárez y expuesta abiertamente en la del Padre Juan de Mariana. ¿Y cómo se llama la mujer que la Revolución Francesa coloca como símbolo, que va con el pecho descubierto y el gorro frigio y la pica envuelta en la bandera republicana? ¿Cómo se llama? Marián. ¿En homenaje a quién? Al Padre Juan de Mariana, autor de la doctrina del regicidio, matar al rey. Pero fueron los comuneros los que querían matar al rey. Bueno, o sea, es muy fácil. Eso se dice en guaraní, en Mombón de Ayacá, otro acá, Ari. Sí, te iba a decir, culpar a otro Sí, hemos de Ayacá, otro acá, Ari, poner el cesto de uno sobre la cabeza de otro. Bueno, y entonces... algún día tenemos que hablar del símbolo del gorro frigio. Sí. Que lastimosamente está en nuestro escudo nacional. Sí, y bueno, y esta es finalmente mi conclusión. La mía, que soy un paraguayo más. Yo soy un hombre dedicado a la docencia. Estoy entregado a la docencia de jóvenes paraguayos. Mi expertise, se diría hoy día, no es la historia. Esa es mi pasión. Mi expertise es el mundo de la literatura, las letras. Pero como yo considero que el conocimiento es algo holístico, no separado por compartimientos estancos, me atrevo a decir esto sobre este tema en particular, que creo que en algo lo conozco. No fue una revolución, fue una espontánea defensa, una explosión, una reacción resuelta de la población asuncena, paraguaya y castellana, y más aún precisamente castellano-leonesa, extremeña, vasca, que había hecho propias las tradiciones del buen gobierno hispánico. Tampoco se trató de una revuelta antimonárquica, precursora de futuras secesiones. Antes bien, los comuneros dejaron en claro su adhesión a la figura del monarca, su respeto y devoción hacia el rey de España. Hablamos hace un rato del
trágico suceso y error que constituyó, a nuestro juicio, creo compartir contigo ese parecer, el inútil sacrificio de Manuel Agustín de Ruilova. Pero hay que decir que cuando lo iban a hacer, en el furor de ese momento, porque no fue algo espontáneo prácticamente, una especie de linchamiento, los comuneros paraguayos gritaban: ¡viva el rey y muera el mal gobierno! El mal gobierno que en ese momento encarnaba en la figura del enviado del virrey. ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Así como el origen estrictamente foral, idéntico al de los comuneros de Castilla-León de 1520, de sus reivindicaciones. La gesta representó también el demorado pero portentoso zapucay de protesta del Paraguay, relegado a ser madre nutricia, almacén de ramos generales, abastecedor de caudales y frontera en permanente vela de armas de las Indias españolas del Plata. Amén de ser objeto de desprecio de parte de las élites de las ciudades estrella de las Indias del Sur, como Buenos Aires y Lima, de padecer el desamparo de su educación superior. Hay que recordar las 1001 veces que se intentó aquí proponer una universidad, y hay que estudiar también quiénes conspiraron para que no la tuviéramos. Vamos a encontrar cierta respuesta común a la de los comuneros, ¿verdad? De padecer el desamparo de su educación superior y de sufrir la consideración general de provincia rebelde, pobre, bárbara y atrasada. Muy diferente a tales consideraciones, el Paraguay hizo gala durante 3 siglos de indomable voluntad, de fidelidad hacia sus propias tradiciones, surgidas ya en los albores de la conquista, de doctrina política propia, expresada en verbo por tribunos indianos de la talla de un Cárdenas, alto peruano, Antequera, panameño y Mompox venezolano. La gesta comunera, fue a un tiempo hispánica por tradición. Recordemos toda la tradición desde el Liber Judiciorum, de los fueros de la España visigoda, continuando con la España de la Reconquista, indígena por herencia, la raza guaraní, temperamento y vocación, y paraguaya al fin por revelarse como la manifestación plena de un carácter nacional netamente definido, vigente hasta el presente. Bueno, esa es mi contribución. Aquí vemos algunas figuras que forman parte de esta epopeya histórica. Esta es la figura de María de Pacheco, la viuda de aquel bravo capitán, Juan de Padilla. Juan de Padilla, el máximo líder de los comuneros, cuando se entera de la noticia de la muerte de su marido, cede por un rato al dolor, obviamente, pero después se convierte ella en la lideresa, diría, ¿no? El lenguaje inclusive, de las revueltas comuneras. Entonces, tenemos acá a María de Pacheco para desmentir también esa teoría de que las mujeres antes no tenían importancia. O sea, un día podemos hacer un programa de todas las mujeres. Sí, no. Que en la hispanidad no fue así, ¿eh? En la hispanidad y en la Edad Media, recordemos nada más y nada menos a Leonor de Aquitania, recordemos a Gala Placidia, a María de Molina, a la reina Urraca de León, a Sancha de Castilla, a Urraca, a Berenguela de Castilla, a Blanca de Castilla. Bueno, aquí tenemos el escudo de nuestra ciudad. En fondo azul mariano, las figuras en plata. La plata representa la fidelidad, la lealtad. Tenemos a la figura de María, a San Blas bendiciendo a nuestro país, al Plata, porque es patrón compartido de todo el Plata. De la primera Buenos Aires también, ¿verdad? Tenemos al castillo, que representa también la casa fuerte de Asunción, aclarado en azul, estos agujeros aclarados en azul. Tenemos el león enroscado a la palmera propia de nuestro sitio, enroscado como diciendo aquí, que aquí estoy para defenderla y para solazarme y retozar en esta que es mi patria, mi lugar. Y el árbol, que representa a las libertades vascas y castellanas, idéntico al árbol de Guernica,
donde los reyes de Castilla juraban su lealtad a los fueros vascos. Y desde ese momento tenían a los más leales y activos y fanáticos soldados y funcionarios y vasallos de su reino. No creo que esta es una excelente síntesis figurativa y simbólica de la rebelión comunera. Bueno, Yo creo que voy a dejar de quedó, compartir. ya saqué, no te preocupes. Bueno, Yo creo que está completo sí, ambos programas. Creo que dejamos bien en claro lo que dijimos al principio de este programa, ¿verdad? Del programa de hoy, donde estamos enfocando tratar de poner la historia tal y cual es, ¿verdad? Nosotros sí, como paraguayos, como hispano, rioplatenses, hispano-guaraníes, tenemos un deber histórico de buscar lo que ocurrió realmente y tratar de interpretar, así como hicimos hoy, escuchamos a ambos bandos y bandos neutrales y bandos modernos de cómo fueron interpretando esta historia y sacar nosotros mismos nuestras conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, Edgar? Es importante porque la historia se está repitiendo de vuelta. Paraguay está volviendo a ser, y mira, a las pruebas me remito, hay un fenómeno de migraciones en Paraguay, pero no es esa migración que te destruye, sino que es una migración intelectual la que está llegando a Paraguay, la que está viniendo a invertir su dinero por una cuestión de proteger su dinero, está viniendo y están empezando a ver lo que es el Paraguay y lo que simboliza el paraguayo. Y vanaglorian más al paraguayo que el mismo paraguayo, están más contentos con el Paraguay y con el paraguayo que el mismo paraguayo. Entonces, es como que nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo un tesoro en nuestras manos y que tenemos intrínsecamente un deber de protección de lo que son nuestras raíces. Si nosotros comprendemos esta historia, podemos mantener nuestra cultura, independientemente de nuestras raíces étnicas, porque yo, por ejemplo, soy descendiente sirio, ¿verdad? Español, por un lado del lado de mi padre vengo por el lado de los ingleses y barceloneses, ¿verdad? Y por el lado de mi mamá soy 100% árabe, ¿verdad? Entonces, nosotros, por más de que traigamos ese mestizaje sanguíneo, tenemos un valor cultural que es el que conquista. Y hoy en día estamos conquistando con ese valor cultural al extranjero que viene y se siente más paraguayo que el paraguayo. tal Entonces, cual, tal para cual. poder mantener eso en el tiempo de aquí en adelante, para poder... Fijémonos en un detalle nomás. Sí, 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 sí. Vemos a diario en las redes, por ejemplo, como los brasileños que traen a sus hijos a Encarnación o a Ciudad del Este, le dan importancia a un detalle que para nosotros de tan cotidiano ya parece, Sí, es lo que estoy diciendo. por ejemplo, el hecho de que en las instituciones educativas se cante el himno nacional y de que los alumnos lleven uniforme. A ellos eso le parece fantástico, porque no ocurre en su país. No ocurre en su país el hecho de ver tantas banderas. Para nosotros nos parece normal, pero a ellos les parece nuevo y les encanta. Les encanta. Y es ahí donde estoy diciendo que tenemos que mantener, pero para poder mantener esas raíces, porque dentro de todo esto están los que conspiran en contra del nacionalismo paraguayo, que son los globalistas hoy en día, que son parte de esa misma masonería, ese mismo equipo de los jesuitas que terminó convirtiéndose en legionarios y abrazando posteriormente a lo que fue la masonería paraguaya y termina hoy siendo la masonería paraguaya, adversarios reales del Paraguay.
también van Recordemos contando. en este sentido para que no crean que estamos inventando lo que estamos diciendo, No, no, estamos fundamentando todo, ¿verdad? O las sea, declaraciones de su anterior gran maestre, ¿verdad? Del masón grado 33 de iniciales EA, ¿verdad? El señor Acevedo que en una declaración televisiva, pero cantaba loas afectuosas y admirativas hacia su primer maestro jesuita, ¿verdad? claro, Entonces, ¿qué es lo que mm, estamos diciendo? O sea, esos mm, fueron lo que se convirtieron después en traidores del Paraguay, porque ellos nunca quisieron ser paraguayos, siempre fueron pro bonaerenses, siempre fueron pro jesuitas, pro esa desarraigo de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si juntamos ambas premisas, nos damos cuenta que si no entendemos nuestra historia, perdemos nuestra cultura. Y nuestra cultura es la que nos hace diferentes. Nuestra cultura es la que nos hace auténticos. Y los que vienen acá pueden adoptar esa cultura y fomentarla en el tiempo. Si nosotros podemos comprender este poder que es gracias a los guaraníes, ojo, gracias a los guaraníes porque era la forma en que ellos pasaban su cultura. Pero nosotros hicimos un crisol exacto y preciso desde el momento en que nos juntamos y nacimos los paraguayos. Se juntaron los españoles, que vinieron los españoles correctos, exactos para esta zona con los mm, guaraníes y esas madres guaraníes supieron mantener esa cultura, que es la llama de Estia que yo había hablado. Si nosotros podemos mantener esa llama en nosotros, vamos a poder prevalecernos en nuestros valores. Entonces, la historia, comprender esto que estamos hablando, porque esto es el nacimiento del paraguayo de hoy. Si nosotros podemos comprender estas revoluciones comuneras, vamos a entender mucho mejor nuestra historia, a nuestros padres, y vamos a poder honrarlos. tal ¿Cómo? cual, Manteniendo esta cultura. Ese es el mensaje que queremos dar, ¿verdad, profesor? Yo creo que por ahí tal cual. va el objetivo principal de esto. Sí, tal cual. No hay nada más que agregar. Yo simplemente me siento honrado y agradecido de haber podido dar voz a estos actores históricos, tratar de alguna manera de aclarar el rol que cumplieron en la hora histórica que les correspondió protagonizar y nada más, seguir insistiendo en la búsqueda de esa beta, entender que nuestra historia es mucho más que la guerra de la Triple Alianza, buscar los orígenes de esos actos heroicos en nuestros grandes padres, en nuestras razas concurrentes. Yo sé que esa palabra tiene mala prensa hoy día, pero no encuentro otra mejor. Y entender que somos hispano-guaraníes desde siempre, por siempre, gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Amén. Amén. Bueno, desde acá un gran abrazo, profesor. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar para las próximas reuniones de vuelta con los otros profesores también que están atentos a lo que nosotros hagamos. El doctor Fernando Griffi y la profesora Carmen Candia, ¿verdad? Así que estaremos también con ellos oportunamente haciendo un poco de énfasis en esto. Y como siempre digo, gente, a rugir, Vale, gente. Hasta muchas luego. Chao, gracias. chao. Hasta luego.